Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores, estudiantes. Quien habla, María Cecilia Castro Sánchez, psicóloga de la institución educativa Javier Heró. El día de hoy vamos a tratar un tema dirigido a los padres de familia. Un tema que tiene que ver con la rutina, la vida diaria, el quehacer diario en este tiempo de convivencia familiar. Y empezamos pues con el título que es Intervención en problemas de conducta. Como siempre, queridos padres de familia, empezamos dando una definición o un concepto de qué es conducta. Conducta es pues cualquier actividad de la persona que puede ser observada, medida y registrada. Bien, pasamos entonces a los tipos de conducta. Hay conductas adecuadas, digamos que demuestran cierto respeto, ciertas reglas, ciertos límites, conductas inadecuadas muchas veces que se transforman en desadaptadas porque no hay un respeto por las reglas, por los límites, no se ha aprendido en la dinámica familiar y por último también hay conductas problemas que sí interfieren y pueden tener algunos riesgos propios en la vida personal, familiar de cada uno de nuestros hijos, como también de la convivencia familiar. Entonces, vamos a ver, estas conductas inadecuadas muchas veces, como hemos mencionado, obedecen pues a situaciones donde no hay un respeto por los límites, por las reglas y, por qué no decir también, ha habido situaciones en donde ha sido pues una consecuencia de un mal aprendizaje dado de repente por los padres de familia. Es necesario también entender que las conductas las consecuencias que tienen en su acción nuestros hijos es porque no ha habido una buena situación de, si se quiere, de disciplina, de comunicación y obviamente da como resultado pues situaciones a veces poco manejadas. Y las conductas adecuadas obviamente es cuando se ha establecido buenas reglas, límites, ha habido una buena comunicación, los chicos han ido creciendo, madurando con ciertas, si se quiere, pensamientos más racionales, más objetivos, de acuerdo a la realidad, y obviamente sus consecuencias son bastante óptimas. Entonces, ¿qué es una conducta problema? Una conducta problema es aquella que por su exagerado déficit o persistencia afecta negativamente al entorno, es decir, a la familia y a otros contextos como son el colegio, la sociedad, interfiriendo muchas veces en su desarrollo personal y afectando la disposición, obviamente, de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, en una conducta problema tenemos que tener en cuenta tres pasos importantes. Esta conducta problema, ¿cuánta frecuencia tiene de darse en la vida diaria? O sea, las veces que emite la conducta, por ejemplo, al acostarse. ¿Cuántas veces, digamos, no respeta el horario ya de retirarse a descansar? Y los padres constantemente le dicen una, dos, tres veces, y generalmente esta conducta se presenta en la noche a la hora de acostarse. No hace caso, no obedece, hace lo que quiere, y obviamente las consecuencias son que al otro día, para empezar sus labores o sus responsabilidades, ya hay un desorden, hay una desorganización de horas, de tiempos, incluyendo sus alimentos para desayunar, para almorzar. En estos tiempos de cuarentena, obviamente es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el día a día, en el frecuentar de que no había esta situación de la pandemia, era pues una situación de llegar tarde al colegio, de ir desanimado porque no había dormido bien, se acostaba muy tarde, se levantaba temprano, no había un descanso, no había una situación de reponer energías. Pero ahora que estamos en tiempo de cuarentena, obviamente hay más desarreglos. Si no hay una buena formación, si no hay reglas, no hay límites, entonces esta frecuencia en las conductas de problemas se van a intensificar, se van a incrementar más. Inclusive, si no hay una regla, no hay límites en lo que es las órdenes, las instrucciones, las indicaciones que dan los padres para la formación, como por ejemplo apagar la televisión y no lo hace, a veces la tiene prendida, se queda dormido y la televisión se queda prendida hasta el otro día, son situaciones obviamente que afectan negativamente no solamente al hijo, sino también a los padres, a la parte económica y también algún tipo de riesgo porque puede haber un accidente por dejar toda la noche prendida la televisión. O sea, esta frecuencia se intensifica. Igual también
Si hablamos de intensidad, la intensidad también lo podemos medir en términos de SUC. ¿Qué cosa es SUC en puntaje? Por decir, si el hijo o la hija, digamos, son personas que no tienen muy claras las reglas, sucede que con el papá o con la mamá, dependiendo a quién califica o a quién para él es una autoridad de respeto, va a intensificar esta conducta inadecuada o esta conducta problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando el papá le indica, obedece y la intensidad de malestar, de molestia, de responder o de desobedecer, de 0 a 10, en donde 0 es bastante bajo y 10 bastante intenso, puede llegar a un malestar, a una desobediencia de 4, de 5. Pero cuando la mamá le indica, la intensidad es mayor, o sea, puede llegar hasta 9, 10 y faltar el respeto a la mamá, ¿no? Entonces, justamente también en las conductas problemas medimos no solamente las veces que emite la conducta, sino también la intensidad, con quiénes y con quién tiene mayor intensidad esta desobediencia, este problema de conducta. Es importante también el tercer punto, que es duración. ¿Cuánto tiempo dura? O sea, el chico ha contestado mal, el chico no ha obedecido y insiste, por más que se le dice una vez, 2 veces, 3 veces, ¿cuánto tiempo dura este malestar, este responder, esta desobediencia, este riesgo de incrementar esa violencia, esa agresión en el hijo? Entonces, por último, esto afecta, sí, afecta no solamente a la familia, a él como persona, sino también a algunas áreas de su vida. Por ejemplo, si él tiene estas conductas, problemas, y hay un desorden, no hay reglas, no hay límites, le va a afectar académicamente, le va a afectar también con su interacción o interrelación social. ¿Por qué? Porque va acostumbrándose y por último se va habituando a tener un tipo de conducta agresiva. Entonces, es importante tener estos 3 puntos pues en consideración: la frecuencia, la intensidad y la duración de esta conducta problema, porque puede volverse un riesgo. Entonces, esta conducta problema puede ser en exceso o puede ser en déficit. Cuando decimos una conducta en exceso, estamos hablando que tiene baja tolerancia a la frustración y quiere conseguir todo lo que quiere de inmediato, a como dé lugar. Pareciera también que tener un aprendizaje o un mal aprendizaje, puesto que cuando la persona se frustra, está acostumbrada a que le den todas sus necesidades, lo atiendan e inmediatamente se la proporcionen. Cuando no le dan, porque así aprendió a que todo le deben servir, que él tiene que ser atendido, entonces se frustra y causa pues una situación de violencia, de agresión, y que también perjudica en sus relaciones con sus compañeros cuando va al colegio. No se adapta fácilmente a ningún tipo de, si se quiere, de situaciones, como por ejemplo, no respeta en el colegio las reglas, si está en un juego con sus amigos, no respeta las reglas de los compañeros. Entonces crea una situación, pues obviamente, de malestar, una situación de repente de desadaptación. Y cuando hablamos de una conducta en déficit, hablamos que es lo contrario, el otro extremo. No le gusta tener amigos, no le gusta frecuentar a sus pares, no quiere salir, prefiere estar solo, no se adapta a nuevos ambientes ni a grupos. Generalmente es una persona que tiende a estar aislada, no quiere participar, y obviamente se debe a que hay de repente una situación de un buen vínculo afectivo no existente, ¿no? O sea, no hay una situación de cariño, de comunicación, de tener la confianza y la relación que debe tener para poder confiar y tener esa autoestima que le brinda y le proporciona esta flexibilidad, este acercamiento social que debe tener todo joven o toda persona en su contexto diario, familiar o social. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una conducta? Los componentes de una conducta son la parte cognitiva. O sea, si nos ponemos a decir la parte cognitiva, estamos hablando de los pensamientos. ¿Qué piensa este joven que tiene problemas de conducta? ¿No? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su idea, su creencia? ¿Qué es lo que él siente o piensa, que cómo interpretar la situación? O sea, si tiene, digamos, una formación no esperada, basada en buena comunicación, basada en reglas, en límites, obviamente sus pensamientos van a ser casi siempre irracionales, son distorsionados, no van a
adaptarse a algunas realidades, sino que él quiere imponer su forma de pensamiento. Entonces, acá vemos que los pensamientos, las ideas y las creencias las va a expresar a través de su lenguaje, a través de su comunicación. Y estos pensamientos lo va a, si se quiere, expresar a través de las emociones. Va a tener una emoción, obviamente siempre va a ser una persona poco tolerante, poco paciente, va a describir lo que piensa, no lo que interpreta de la situación y lo que siente. Obviamente vamos a ver también esto que lo expresa a través de la parte fisiológica, con signos físicos, palpitaciones, sudoración, sonrojarse, etcétera, por la emoción que está atravesando. Y por último, va a dar como consecuencia la acción, que es la parte motora. Va a describir lo que hace en términos de movimiento. Cuando está de mal humor va a golpear la mesa, va a tirar la puerta, va a querer de repente tirar los objetos, va a querer empujar a una persona, va a gritar, etcétera. Entonces estos componentes de la conducta son pues todo el proceso que experimenta una persona y que a la larga obviamente va a afectar no solamente la parte emocional, la parte social, sino también su salud física. Así tenemos adultos que a muy temprana edad están sufriendo depresión alta, porque justamente ocasionan una alteración de todo su sistema y eso perjudica. Entonces, hay factores también desencadenantes de esta conducta problema. Pueden ser factores internos o pueden ser factores externos. Cuando hablamos de factores internos nos estamos refiriendo a la parte genética, la parte de herencia, el temperamento, la personalidad. Muchas veces es importante tener un conocimiento, de repente hay un papá que ha sido muy activo, muy hiperkinético, muy movido, poco tolerante, entonces podemos nosotros ver y conocer que en el antecedente hay familia de repente que tiene una predisposición, o porque toman, o porque de repente toman mucho, hay alcoholismo, o porque ha habido de por medio alguna situación de drogadicción que ha hecho de que perjudique realmente esta situación genética y que pueda tener posterior problemas de conducta nuestros hijos, ¿no? Y factores externos son los modelos parentales, estilo de crianza, ya hemos visto que hay estilo de crianza agresiva, sobreprotectora, permisiva, que no es nada favorable para que el hijo pueda moldear la conducta adecuadamente. Hay una dificultad en dinámica familiar, hemos dicho vínculo afectivo también, y esto también se va a ver cómo es la interacción en el colegio, en los grupos sociales, los que frecuentan, de repente frecuentan chicos que también son así un poco rebeldes, resentidos. Esto va a sumar y va a reforzar aquellas conductas que ya trae el, esta conducta que presenta este hijo que de una u otra manera no está teniendo una conducta adaptada. Entonces, los principales problemas de conducta son la agresividad, ya hemos dicho, puede ser externa o interna, eh, son patrones de conducta que a veces externamente se imitan, del papá, de la mamá, que es agresivo, violento, no es muy tolerante. La timidez y la ansiedad también hemos dicho, no hay un vínculo afectivo, no hay un cariño, no hay una confianza, entonces los hijos obviamente son bastante desconfiados, muy temerosos, muy inseguros. Y también los desafiantes, los que no siguen instrucciones, se frustran rápidamente, los intolerantes, que no han aprendido a respetar las reglas, desautorizan, descalifican a los padres. Y también tenemos esto como consecuencia que origina a veces trastornos de bulimia, anorexia, ya las chicas no quieren comer, es como autolesionarse porque no se sienten comprendidas, entendidas, no se sienten queridas. Y también lo otro que hemos mencionado justamente que son negativos, son oposicionistas para molestar, para evidenciar a través de su conducta, expresar, ¿no?, el malestar que tienen en la dinámica familiar, no quieren hacer tareas, se distraen con facilidad, que también esto hemos dicho que es la parte interna genética, puede ser un chico que tenga un trastorno de déficit de atención o un trastorno TDAH con hiperactividad, que también es parte de una situación predisposición neurológica. Y también tenemos los desafiantes. Volvemos a insistir, el estilo de crianza es muy importante, hay muchos padres permisivos que no se califican, no son autoridad para los hijos, y también los padres que son a veces muy autoritarios, ¿no? Son patrones de conducta a imitar y obviamente tenemos estas conductas problemas posteriores.
Entonces, algunos diagnósticos con predisposición a desarrollar problemas de conducta tenemos las que generalmente se dan en el medio, la conducta desafiante, que es, bien, como dijimos entonces, las conductas del desafiante es, se encoleriza, discute con los adultos, desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir órdenes o indicaciones, molesta deliberadamente a otras personas, acusa de sus errores o mal comportamiento a otros, es colérico, resentido, rencoroso y muchas veces es vengativo. Otra conducta de repente que tiene que ver con estos, si se quiere, esa predisposición a tener problemas en cuanto a sus acciones, es el TDAH, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Pero vamos a mencionar el déficit de atención. ¿Cuáles son estas características? Permanece distraído, parece no escuchar, pierde sus objetos, inicia algo y no acaba, es inconstante, y el hiperactivo es ruidoso, en continuo movimiento, se para, se sienta de la carpeta y es impulsivo también, interfiere con las actividades en las conversaciones de los demás, también actúa sin pensar, improvisadamente reacciona, y a veces no mide consecuencias y tiene conductas de riesgo. En el tercer trastorno, que es el trastorno explosivo intermitente, supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas, violentas, arrebatos verbales, agresivos, en los que reacciona con demasiada exageración para la situación. Es decir, a veces cuando entra a ducharse no encuentra el champú, no encuentra el jabón, inmediatamente reacciona de una manera explosiva, grita, golpea las cosas, tira las cosas, inclusive hay un maltrato intrafamiliar. ¿Por qué? Porque sus conductas son temperamentales, pueden ser muy explosivas. Estos arrebatos intermitentes provocan una gran ansiedad y tienen un impacto negativo en sus relaciones, no solamente en la familia, sino en el colegio, con consecuencias de alto riesgo. El siguiente trastorno de ansiedad que hoy estamos pasando la mayoría de nosotros por esta situación de pandemia obedece también a características que nos dan o nos inclinan a tener una dificultad en nuestra atención. Hay inquietud, hay pensamientos anticipatorios muchas veces desadaptados, muchas veces distorsionados, hay alteración del sueño, no podemos dormir, nos irritamos fácilmente, tenemos temores exagerados, a veces tenemos problemas alimenticios. ¿Por qué? Porque comemos demasiado. También tenemos algunos problemas de conducta, casi en la mayoría de los niños y adolescentes es la onicofagia, nos comemos las uñas, a veces también tienden a arrancarse el cabello, muchos de nosotros también somatizamos dolores de cabeza, también algunas, si se quiere, adolecemos de alguna situación de dolores estomacales. ¿Y qué vamos a hacer frente a todas estas conductas problemáticas? Se propone acá la modificación de conducta. ¿Qué es la modificación de conducta? ¿Qué es lo que persigue modificación de conducta? Tiene dos objetivos. El primer objetivo es minimizar o cambiar estas conductas desadaptadas o rebeldes. Se encarga, pues, de que el niño observe que estas conductas no son adecuadas y que deben cambiar por su bien. El otro objetivo, el segundo objetivo, es mejorar el comportamiento de las personas para que puedan desarrollar habilidades, para que puedan tener mejores oportunidades en sus ambientes. Entonces, lo que busca modificación de conducta es la creación de nuevas conductas, el aumento de la frecuencia en conductas adecuadas ya existentes, porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, un hijo, un adolescente, un estudiante que tiene conductas de problema, también tiene ciertas conductas positivas y que muchas veces nosotros no le ponemos atención o pasamos desapercibido, cuando es el momento que deberíamos reforzar y fortalecer esas conductas positivas. Entonces, también lo que busca modificación de conducta es la supresión de conductas inadecuadas e inaceptables. Para ello, tenemos que primero tener, si se quiere, un proceso de identificar y medir la conducta. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la conducta, si se quiere, concretamente, específicamente, que deseamos modificar. Tenemos que ver la frecuencia, cuántas veces se produce esta conducta, qué día, qué semana, en qué momento, en las clases virtuales, en la casa, en dónde.
La duración, cuánto tiempo dura la presentación de esta conducta inadecuada. La intensidad, valoramos la capacidad de generar esta incomodidad, nos damos cuenta realmente si hay una interrupción una o dos veces en algunas actividades importantes, en dónde lo hace, en la casa, en un espacio abierto, con quién lo hace, la intensidad se da más con papá, con mamá, con qué familiar. Otro también es el espacio en el cual se da esta conducta problema, en qué lugar y en qué momento. Puede ser durante sus clases virtuales que no entiende y se molesta y se pone explosivo y ya no quiere continuar. De repente en el momento de la cena, del desayuno, ¿en qué momento, en qué espacio se da esto? Eh, el tiempo. Vamos a definir en qué momento suele presentarse la conducta negativa, ¿no? Jugando de repente, viendo televisión, de repente conversando con alguno de sus familiares se altera rápidamente. ¿Con qué persona ocurre estas conductas indeseadas? Ya dijimos, puede ser con el papá, la mamá, de repente se intensifica más cuando está al lado de estas personas. Otro también sería si en la casa ha habido disciplina y cuáles son las formas de esa disciplina, si han aplicado sanciones, si ha habido premios, si ha habido violencia ante los intentos de corregir la conducta, los antecedentes, si ha habido anterior malas conductas desde temprana edad, los antecedentes biológicos y psicológicos, como hemos mencionado, internos y externos, internos porque ha habido una situación genética y psicológicos porque ha habido un aprendizaje por imitación, ha habido anotaciones en la agenda del colegio sobre sus conductas observadas, cuál ha sido el estilo de crianza que han tenido los padres, la familia, y vamos ahora entonces a trabajar esto mediante un plan de modificación de conducta. Pero lo vamos a dar a través de un ejemplo para que sea más ilustrativo y poderlo entender mejor. Entonces, número 1, vamos a definir la conducta problema. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a poner ejemplo de un estudiante que se llama Iván, que tiene 12 años y que su conducta por la cual tienen los padres preocupación y que consideran que es una conducta problema porque interfiere no solamente en su vida diaria, sino en su vida personal, familiar y social. Entonces, ¿qué hace Iván? Que le molesta a sus padres. Se hace el payaso en casa, ¿no? Entonces, y en otros ambientes también. Entonces, vamos a ver, en la parte cognitiva, como hemos dicho, ¿cuáles son sus pensamientos de Iván? Él dice, soy el más gracioso, seguro que esto les va a gustar a todos. Entonces, su emoción lo hace sentirse alegre, feliz, porque sabe que él va a traer la alegría. Se siente contento antes de realizar la conducta porque él ya está pensando que las cosas van a salir como él cree que va a dar la felicidad. Entonces su conducta es a través de la acción, es motor, comienza a hacer sus muecas, sus gestos, a subirse a la silla, a hacer comentarios impertinentes para que la gente se ría y refuerza esas conductas. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos metas y objetivos. ¿Para qué nos vamos a fijar estas metas y objetivos? Para disminuir la conducta de que Iván se siga haciendo el payaso. El tercer punto que vamos a trabajar es elegir la conducta alternativa o contraria. ¿Qué es lo que queremos que él, cómo maneje esta conducta y deje de hacer payasadas? Lo que queremos nosotros es que Iván permanezca haciendo su tarea sin ningún tipo de muecas o gestos raros que interrumpe y les favorece porque perjudica sus avances académicos, ¿no? Entonces, la cuarta va a ser el análisis funcional que vamos a hacer de esta conducta problemática. Vamos a analizar qué pasa antes, el antecedente. Lo que pasa es que Iván, cada vez que ve a sus hermanos o a un familiar que está cerca de él y por cualquier gesto o señal que lo mira, él es como que lo incita a hacer tonterías. Estar al lado de su hermano o la familia que está en su casa lo induce para llamar la atención a través de sus payasadas. ¿Por qué? Porque el antecedente es que ellos lo empujan a que él comience a hacer este tipo de gestos, a hacer este tipo de, si se quiere, de bromas, y se ríen. Entonces, en casa todavía le verbalizan y le dicen, ah, qué bien, Iván es bien gracioso, qué alegre es. Entonces lo fortalecen, lo refuerzan y la consecuencia es que cada vez que él también hace sus payasadas, el papá, la mamá se molestan, pero inmediatamente lo atienden. Le llaman la atención, quédate tranquilo, están al lado de él. Entonces, eso para él
es favorable, porque se están fijando en él, están preocupados por él. Sus hermanos, con las risas y las sonrisas que tienen, de la gracia que hace él se siente como atendido. A través de sus bromas, recibe también la risa, los comentarios que dicen que gracioso es, siente como una aceptación de sus familiares al que él quiere llamar la atención y ser aceptado. Entonces, la intervención con las técnicas que vamos a trabajar es, primero, control estimular. ¿Qué significa esta técnica de control estimular? Que queremos cambiar el ambiente. Ahí van cuando empiece a hacer sus payasadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese ambiente? Iván está en la sala, suponiendo, haciendo sus payasadas, sus gracias, inmediatamente nosotros nos vamos a retirar de ese ambiente. Nos cambiamos de ese ambiente y a los incitadores también lo invitamos a que se vayan a otro ambiente para evitar reforzar la conducta de Iván. La otra técnica es reforzamiento positivo. Vamos a dirigir la atención con un comentario positivo cuando Iván haya permanecido tranquilo por algunos minutos. Tenemos que estar observando, por eso es justamente la técnica, es de observar en qué momento él está tranquilo, está haciendo sus tareas, está sin hacer ningún tipo de bromas ni gestos. Tenemos que acercarnos y decirle muy bien, Iván, qué bien, ¿cómo estás? Hacerle un comentario positivo sobre su conducta. La otra técnica sería la técnica de extinción, ignorar sus payasadas, suprimir todo tipo de comentario. No hay que decirle, no te da vergüenza con lo grande que eres. ¿Por qué? Porque ya le estamos poniendo atención y es lo que él quiere. Entonces, ignorarlo totalmente. La extinción es ignorarlo. Costo de respuestas. Perder minutos de televisión cada vez que se presenta la conducta inadecuada. Si tenemos que ver, nosotros como padres sabemos qué es lo que le gusta a nuestros hijos. Le quitamos lo que más le gusta por unos minutos, ¿no? No va a ver su programa, no va a poder estar en la computadora, en sus juegos. ¿Por qué? Porque ya le hemos anticipado que si él vuelve a hacer este tipo de conducta, se le va a limitar o se le va a quitar por un tiempo limitado lo que él más le gusta o le agrada. Tiempo fuera, separarlo a un ambiente sin estímulos. Si él continúa, se le separará a un ambiente donde no haya muchos distractores y esté por un tiempo limitado también. Las recomendaciones para los padres son: refuerce las conductas positivas, realice comentarios positivos sobre un buen comportamiento, puede animarlo a que él mejore en su tipo de control de conducta para que también se sienta él atendido, se sienta con el vínculo afectivo que necesita para ser motivado. El papá también tiene, o la mamá, tiene que ser persistente. Asumimos que el cambio de conducta no sea de la noche a la mañana, necesita un tiempo, tal vez va a demorar algo más, pero si nosotros somos persistentes, vamos a poder cambiar a Iván, como el ejemplo que pusimos, y va a poder autorregular y autocontrolar ciertas conductas. Le tenemos que explicar las consecuencias de qué es lo que va a pasar si tiene esta mala conducta, establecer los límites claros sobre qué comportamientos son inaceptables y que lleve a cabo cualquier acción que haya prometido para que el niño pueda adoptar y cambiar esta conducta que no le favorece. Actuar con rapidez, facilitar al niño comentarios positivos o negativos inmediatamente después de una conducta, llámese adecuada o inadecuada. Entonces, también es importante que los padres transmitan un criterio coherente sobre las conductas aceptables en casa, como por ejemplo, ¿han seguido las normas e instrucciones que se le han dado? ¿Ha finalizado la labor con exactitud y cuidado? ¿Ha mantenido su mesa limpia y ordenada para reducir al mínimo las distracciones? ¿Ha trabajado en silencio? Es importante, señores padres de familia, que nosotros siempre monitoremos todo su trabajo y todas sus tareas que él debe de hacer. Bien, entonces con esto hemos querido darle algunas pautas por lo que es modificación de conducta. Gracias por su atención y no se olviden de lavarse las manos, sus mascarillas, y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.